usted lo recibió y ahora, ¿qué cambios ha logrado hacer? Pues cuando yo llegué aquí al observatorio, pues no es que se haya, digamos, los directores, ellos se dedican al profesor Armando y sus profesores, ellos se dedican a la parte de su ciencia, su investigación, a su cátedra, pero no hay una persona administrativamente que se apoderara del observatorio. Entonces cuando yo llego veo muchas vicisitudes, que la parte de las visitas no estaba funcionando bien, que venía un chico, un estudiante de la Universidad Nacional y con sus fichitas y presentaba aquí, abría el observatorio y hablaba aquí de los personajes, y era un recorrido más o menos de media hora, 40 minutos y listo. Y creo que las visitas, si se hacían dos visitas a la semana o una visita cada 15 días, dependiendo de los programas de astronomía, que son más que todos los estudiantes que vienen acá. Y yo lo que hice fue activar todo el programa de visitas, pedir tablero, pedir televisor, empezar a organizar el observatorio, crear las fichas técnicas, sus cédulas, hacerle mantenimiento, porque yo soy el todero acá, yo soy la secretaria, yo el cajero, yo soy prácticamente todo, pero es el entusiasmo, es la dedicación, es el sentido de uno querer hacer las cosas, que todo salga adelante. Entonces había muchas cosas que si me pusiera a nombrarlas acá, no terminaríamos toda la tarde, porque teníamos que mirar esto, lo restauré, esto se hizo, esto se arregló, tantas cosas que se han hecho. Y el objetivo es de que, digamos, no digamos, sino que los estudiantes se apoderaran de este hermoso lugar, hicieran sus prácticas, como lo está haciendo María aquí en este momento, se apoderen de este hermoso lugar y hagan sus prácticas acá y colaboren con el observatorio, porque esto ayuda a difundir. Y maestro, ¿verdad? Muchas gracias por este espacio, porque esto que se está haciendo en este momento es difundir nuestro centro histórico, que muchos de ustedes no conocen, y los invito a que conozcan este hermoso lugar. Podemos agendar unas visitas con las personas, con la comunidad, para que vengan y conozcan este hermoso lugar. ¿Por qué es famoso este observatorio? Este observatorio es muy famoso porque aquí prácticamente nace nuestra nación. Aquí donde estamos sentados en este momento, se sentaron en el 19 de julio de 1810, meses atrás, a organizar lo que sería la gesta independentista. Aquí se organiza toda la parte independentista. En aquella época varias provincias, que las provincias eran los departamentos, como hemos hablado en el recorrido, varias provincias el virrey veía que se estaban, como tenían sus problemas, que se estaban como separando, que fueron los movimientos de juntas que se empezaron a organizar. Para aquella época el virrey como que estaba presintiendo algo, y lo que él dice es que prohíbe las tertulias o las reuniones sociales. Entonces en Santa Fe de Gotá, sobre las 3 de la tarde, se acostumbraba a tomar el chocolatico, la aguapanelita con el queso y las colaciones, o se sentaban los rolos o cachacos a hablar en las calles, en las esquinas de las calles se reunían sobre las 3 de la tarde a comentar. Entonces él prohibía ese tipo de reuniones sociales, tanto las reuniones sociales como los grupos en las calles. Y Francisco José de Caldas, que llega director en 1805, le dice, no, pues hagámoslo en el observatorio, que es un lugar público, y allí todos se imaginarán que estamos haciendo ciencia, pero estamos organizando la gesta independentista, desde aquí, desde el observatorio. Y es muy importante porque aquí la parte de la expedición botánica con José Celestino Mutis, que llega la trasladan de Mariquita a Tolima a Santa Fe de Bogotá en 1791, y en 1801 también pasa Alexander von Humboldt por nuestro territorio. Está lo de Francisco José de Caldas, que es como el tercer científico que tenemos, que llega en 1805 como director del observatorio. Tenemos a Julio Garavito Hermero, tenemos a Jorge Alvarelleras, tenemos a Indalecio Líbano, que tiene que ver con el Palacio Líbano. Tenemos que aquí quedaba la oficina de longitudes, aquí quedaba lo que es la parte de meteorología y metrología, lo que se conoce con estos institutos de meteorología y metrología. Aquí se daba la obra oficial para nuestro territorio nacional. Aquí parte de los mapas de nuestro territorio se hicieron aquí en el observatorio, algunos que aún se conservan por aquí todavía. Esta era la parte de los ingenieros civiles también, toda la parte de ingeniería civil de nuestra nación prácticamente reposa en uno de esos anaqueles aquí del observatorio. Todo el contexto histórico, científico, político e histórico hoy en día nace aquí en el observatorio, y es un lugar que pues, prácticamente ha sido olvidado por parte de la población colombiana. Nosotros no nos interesa, colombianos no nos interesa mucho la historia.
a excepción del maestro Rossi, que está Excepción. interesado y todos que han querido venir a conocer este lugar y difundirlo. Y de todas maneras, maestro, de verdad, yo le agradezco por esta entrevista, de ¿verdad? No, con mucho gusto. Para mí es un honor, además que es una arquitectura preciosa, porque tenemos aquí como una especie de sonido donde se escucha con un efecto especial, ¿no? Porque es una cúpula sobre otra cúpula sobre otra cúpula. Sí, somos como si hubieran tubos que subieran y difundieran el sonido. Pareciera que uno tuviera un micrófono o un parlante, perdona, Al lado. al lado. Aquí no se pueden decir secretos porque No. se escuchan. No, aquí los secretos, secretos no, aquí no se puede susurrar porque todo lo escucha uno y cuatro costados en el primer piso, que donde uno susurre o hable algo mal, luego uno escucha la carcajada más bien. Sí. Y para hacer una presentación de música o algo espectacular, me imagino un concierto de violines ahí sería espectacular. Espectacular, de verdad. Y además, bueno, cuando usted llegó acá, hizo toda esa transición, me imagino que usted ha encontrado muchos enemigos o ha encontrado amigos que le han querido ayudar. ¿Ha sido más los amigos que los enemigos que le han ayudado? No, han sido malos amigos. Más los amigos. Uno nunca debe pensar en el enemigo porque siempre se va a programar que el enemigo le va a hacer daño, que el enemigo le está haciendo, que esto, que el otro. No, uno siempre debe ser positivo. Exacto. Ser positivo, uno siempre en la vida, tener el dinamismo, tener la dedicación y lograr objetivos grandes. No, jamás aquí he encontrado. Al contrario, he hecho muchos amigos con políticos, en el caso de usted, maestro, con militares, que hacen unas relaciones públicas con muchas personas. Con muchas personas, está el procurador que está hoy día que él estuvo acá en el observatorio, embajadores, eminentes personas de no solo este gobierno, sino otros gobiernos que han venido a visitar el observatorio. Este observatorio ha sido hasta cárcel. Sí. ¿Cómo así? ¿Y eso sí es posible? Sí, es algo en el recorrido que demoramos 2 horas 40 minutos y uno se enfoca de acuerdo al recorrido de las personas. Vienen personas de arquitectura, entonces nos enfocamos en Fray Domingo de Petrel, la arquitectura, el año, su construcción, qué otras obras realizó aquí en Santa Fe de Bogotá. Si es en la parte, en el contexto político, nos enfocamos en la gesta independentista, Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Antonio Baraya y todos estos personajes que estuvieron en la expedición botánica como José Sinforoso Mutis, Francisco Javier Matiz, que posteriormente terminan fusilados en el Botón Nacional, que se conoce como la Plaza de los Mártires. Todos estos mártires que estuvieron en la expedición botánica y que estuvieron aquí en la gesta independentista o en el 20 de julio, todos terminan fusilados por Pablo Murillo en la Plaza de los Mártires. Entonces, en la cárcel es que en 1867, el 29 de abril de 1867, el general Tomás Cipriano Mosquera manda a cerrar el Congreso de la República, pero él estuvo 4 veces como presidente de la República en diferentes periodos y era el que saca la ley de tenencia de manos muertas, expropies y expulses y crea el sistema decimal, o sea, el centímetro, el decímetro como medidas de sistema de medición y otras partes de las medidas de peso, las unifica. Hace el uso de la parte del río de la Magdalena. Pero entre todo eso, el primer censo lo hace Tomás Cipriano Mosquera, la parte del impulso de la navegación del río de la Magdalena. Pero todos estos acontecimientos, resulta que con la ley de tenencia de manos muertas, él ordena que lo que se logre recuperar, se creen los colegios, se creen ministerios que se empiezan a crear para esa época, o se creen hospitales, pero parte de eso se perdió. Se compró, ciertos personajes de aquella época compraron eso a precio de huevo y lo vendieron a precio de oro. Y cuando llega Tomás Cipriano Mosquera, pues quiere un informe de lo que se expropió y que se logró vender, que se recuperó, que está en uso. Y prácticamente parece que todo se había perdido, entonces él le dice a los que sesionaban en aquella época en el Congreso de la República, que eran conservadores, dice que necesitaba un informe, que no se atuvieran a las consecuencias, según los anales de historia de Tomás Cipriano, en la biografía de Tomás Cipriano Mosquera, y empiezan las disputas entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Como vemos, el observatorio o nuestro centro histórico está en toda la mitad entre el poder ejecutivo
y el poder legislativo, y en la mitad está el centro, la ciencia, el conocimiento. Entonces, Tomás Cipriano Mosquera, el 29 de abril de 1867, manda a cerrar el Congreso de la República y empieza a firmar los decretos, leyes de su puño y letra. Hasta ahí llega nuestro Estado Social de Derecho, cosa que se molestó mucho el Congreso. Fueron 22 decretos, leyes que firmó, y el Congreso llama a Santos Acosta, en aquella época, para que venga y dé un golpe de cuartel. No es golpe militar, en que se conocía como golpe de cuartel. Y efectivamente, el 22 de mayo de 1867, Tomás Cipriano Mosquera pernotaba lo que es la Cancillería del Palacio de San Carlos. Hoy en día, lo que es Cancillería, hoy en día ahí pernotaba él. Allí llega Santos Acosta, lo toma preso sobre las 12 de la noche. El santo y seña, en la parte militar, era que sonaban o repicaban las campanas de la catedral. Y efectivamente lo sacan en una silla de manos, o sea, quedan dos personas adelante y dos atrás, y él, en su bibliografía narra que él pensaba que lo iban a fusilar esa noche. Y narra la novela como si fuera una novela, con todos los detalles que uno queda embebecido ahí leyendo. Entonces dice, me van a fusilar. Y todo el cuartel, todos los militares estaban formados en la Plaza de Bolívar. Lo sacan ahí y posteriormente lo recluyen esa noche en lo que es la Academia de Historia, aquí bajando por la 10ª. Ahí lo recluyen esa noche mientras arreglaban aquí el frío observatorio, la torre del observatorio. El 22 y el 23 de mayo de 1867 lo traen y lo recluyen en la terraza del observatorio. Y allí se crea la primera Photoshop, fotomontaje de la fotografía. Lo que hace este Photoshop es que el fotógrafo toma la foto y saca lo que es el cerro, la iglesia de Egipto y el camino de Carmen, no, los que están hoy en día. Y para darle tranquilidad a sus seguidores, monta la catedral primada. Y dicen, y después venden eso como postales. Y dice, abro comillas, el general Tomás Cipriano de Mosquera está a salvo y goza de muy buena salud en la terraza del observatorio. Como un turista. Sí, y de ahí el 1 de noviembre siempre ha sido fiesta religiosa. En nuestro territorio, el 2 de noviembre de 1867, le hace el juicio político el Congreso de la República. Y él se vale de dos muy buenos abogados. Uno mira el discurso con el que ellos lo sacan de ese problema jurídico en el Congreso. Sin embargo, allí el Congreso no lo juzga por haber cerrado el Congreso, sino por la compra del barco, el Rayo se llamaba el barco, comprado los Estados Unidos, lo pusieron el Rayo y se lo donó al Perú. Lo juzgan es por esa compra de ese barco, que no sé con qué recursos lo compró y por qué se lo donó al Perú. Entonces él le dice que qué prefiere, que si 3 años de prisión aquí en la torre, en la fría torre del observatorio, o 2 años de exilio. ¿Usted qué hubiera preferido, maestro? Ahorita aquí. No, con este frío que hace acá, con este frío que hace acá. No, él decide irse de exilio y se va para el Perú. En el Perú lo reciben con honores militares y le dan una pensión vitalicia. Ah, sí. Para que se dé cuenta, ¿verdad? Y al poco tiempo estuvo fundando el movimiento Tomasín, volvió a hacer política, Era muy terrible, Tomás Cipriano fue tremendo. Fue tremendo. ¿Cuál fue el fin de él? ¿Murió de muerte natural o...? No, él tuvo unas enfermedades terribles que, bueno, no las traigo ahorita a colación, pero fue muy terrible las enfermedades que le dieron, mujeriego prácticamente. Bastante mujeriego. Sí, tenía un apodo también.